son cosas que pasan. Bueno, muy bien. Todo el siglo pasado es un siglo, Botana, un autor argentino, lo llama entre la libertad y el miedo, entre la libertad y el miedo. La libertad a veces, ¿no? También, del lado de la libertad, lamentablemente muchas veces también llevó adelante miedo, ¿no es cierto? Porque la lucha entre un lado y el otro fue una lucha muy, muy cruenta, y si bien teóricamente las democracias occidentales no cometían barbaridades, obviamente que las cometieron, sobre todo a partir de los últimos años, o sea, a partir de Vietnam para allá, de para acá, digamos, bueno, se cometieron muchísimas barbaridades. Lo que pasa es que como estructura jurídica y para con la propia población, no fue así en el lado occidental. Estoy hablando de los países centrales, ¿tá? No estoy hablando de la África, de Centroamérica, no estoy hablando de las dictaduras latinoamericanas. Entonces, ¿qué fue lo que hubo todo el siglo pasado? Hubo una gran capacidad tecnológica, que llevó que de un absolutismo, de una dictadura, se pudiera hacer algo más que eso, ¿tá? Se pudiera tener un control real de la población en lo social, en lo económico, en lo cultural, no solo en lo político, sino un control prácticamente absoluto. Y acá voy a seguir un autor que es Alain Touraine, que es insospechado de facho ni de nada, ¿tá? Un socialista ateo alemán, francés, siempre se los nombro, voy a seguir a Alain Touraine, que habla cuando habla del totalitarismo, en un libro que se llama ¿Podremos vivir todos juntos?, se pregunta, y está hablando hacia el pasado, digamos, nosotros estamos hablando hacia el pasado, al final vamos a ver si puede haber totalitarismos futuros. Dice que se da el totalitarismo cuando hay una superposición total entre la política, la sociedad, la cultura, o sea, todo eso, por encima de todo eso, hay un poder autoritario. Las tipologías clásicas, siempre uno organiza una tipología es decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos fundamentales de algo? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de una democracia? Rotación en el poder, elecciones periódicas, mayorías que gobiernan, minorías que son respetadas. Bueno, lo que entra dentro de eso, me guste o no, es una democracia. Punto. A ver, son democracias los países escandinavos, que son socialistas, y son democracias países más liberales, y son democracias países, qué sé yo, más nacionalistas, o el corporativismo en su época irlandés, hoy ya no están así. Pero bueno, siguen siendo democracias porque se adecúan a esa tipología, si bien tendrán rasgos propios. Entonces, en el siglo XX se dan muchos regímenes que tienen estas características, ¿no es cierto?, que tienen la característica de un partido único. Cuando hablo de único, ya se lo dije la vez pasada, hablo de partido único, no hablo de partido hegemónico, o sea, un partido y al lado dos o tres que hacen la clac, no. Partido único es un solo partido, se acabó, no hay más. Partido único con un jefe supremo, muchas veces al estilo así como Gonzalo los pintaba, como si fueran, es que eran medios, ¿no es cierto?, medios caníbales, digamos, como si fuera un caníbal al cargo de la patria, Stalin, Hitler, Pol Pot, etcétera. Lo que pasa es que el pueblo no los percibía de ese modo, o por alguna razón prefería a ellos que a otros, ¿no? A veces a cargo de ese jefe supremo malo y espantoso, y a veces a cargo simplemente de quien dirige el partido. Es más, muchas veces, la mayoría, el que está a cargo del partido, y esto lo dice Touraine, es muy interesante lo que dice Touraine en este punto, que tienen una gran movilización popular los totalitarismos. O sea, no son regímenes represivos y nada más.
son regímenes que en general consiguen el apoyo de una parte muy importante de la población, por más que no voten, digamos, pero la población se siente en gran medida representada por este régimen político. O sea, no pensemos que un régimen totalitarista es un régimen totalitario, es un régimen que no cuenta con un apoyo popular, porque no es cierto. Puede tener un apoyo popular, puede no tenerlo, en ese caso dura poco y se acaba. Pero en general duran bastante, por lo menos al término de la vida del líder, y los más totalitarios se perpetúan, porque logran armar un partido único. ¿tá? Entonces, partido único, un jefe supremo, adoctrinamiento ideológico, toda la sociedad recibe un bombardeo, o sea, un solo mensaje, una sola doctrina. La educación por supuesto que aprenden matemáticas y qué sé yo, pero finalmente hay un adoctrinamiento. No es educación, no es capacitarte para vos mismo elegir, sino que, bueno, el hermano grande siempre nos ha dado de comer, el hermano grande, Hitler o quien sea, gracias al hermano grande, ¿no es cierto? Son regímenes con un gran control político de toda la sociedad, y acá hay que sumarle este control que les dije, un control económico, un control social, un control cultural. O sea, un régimen totalitario no acepta instituciones intermedias. Por ejemplo, si hay una iglesia, tiene que ser una iglesia absolutamente al servicio, no del Estado, al servicio del partido y de ese líder. Por otro lado, a mi forma de ver, no son regímenes de derecho. Yo estuve en una cátedra antes que se enseñaba que sí, o sea, que la existencia de una constitución, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, a partir de que tuvieron constitución, dejaron de ser un régimen de hecho para ser un régimen de derecho. Me parece un derecho bastante mínimo, por decirlo de alguna manera, si bien es cierto que de alguna forma eso ya condiciona un poquito al líder. En la realidad me parece que no, y que lo que importa es la voluntad de ese líder. De hecho, en el caso alemán, el Führer, la voluntad del líder es la que prima. En el caso de Stalin, ni hablar. Lo que sucede es que un régimen totalitario no puede ejercer el terror todo el tiempo. ¿tá? Uno si se pregunta, no sé, el régimen soviético, en el momento de Lenin hubo grandes masacres al principio, aunque en general no se diga que era feo, Lenin es un revolucionario, y después en un momento de Stalin también, pero después hubo muchísimos tiempos en el cual fue más bien, más que un totalitarismo, fue una autocracia dura, digamos así. Pero estas características del partido uno, jefe supremo, partido, etcétera, se seguían dando. ¿Está? Entonces, insisto, no solamente, o sea, el momento más totalitario es cuando hay represión, pero no siempre hay represión para que un régimen sea totalitario. Muchas veces estos regímenes son populares, tienen el apoyo del pueblo. En el caso de Hitler, porque, bueno, habían perdido la Primera Guerra Mundial, les habían puesto condiciones espantosas, hiperinflación, de todo, un régimen político corrupto, y bueno, apareció este hombre muy marginal en la política, y al final lograron que lo nombren el encargado, el primer ministro, y terminó ganando las elecciones con 90, no sé cuánto por ciento de los votos. O sea, no sé, lo votaron todos, hasta los judíos, qué sé yo, no sé. En general se da este tipo de paradoja, digamos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, Stalin también, en un momento ya la gente medio que se cae Stalin en alguna medida, y la Segunda Guerra Mundial él exalta el sentimiento nacionalista, y contra los alemanes que avanzan y van destruyendo todo a su paso, él logra nuevamente rearmar su poder, y después no les cuento la checa, o sea, la policía secreta, de la cantidad de gente, porque además estaba paranoico, entonces mataba. Pero no necesariamente el momento de terror dura siempre. Lo que sí dura es un partido político que ocupa toda la sociedad, y esa sociedad en general está movilizada a favor de ese líder. Así, por ejemplo, Cuba en general estuvo siempre movilizada a favor de Fidel Castro. Mao Zedong, más allá de las enormes matanzas que tuvo,
también estuvo siempre movilizada a su favor. Eso no significa que sea democrático. Hay democracia si se respetan los derechos humanos, en primer lugar de todo, y segundo, si hay un régimen democrático de autoridad, bueno, todo lo que sea. Ahora, por eso, no crean que porque algo es popular, no puede ser totalitario. Muy bien. Esto es una tipología, lo que yo les dije recién. Ahora, entonces acá hay una autora, Arendt, que dice, momento, señores, porque como que se decía el totalitarismo es el nazismo. Pero al marxismo, como hay muchos intelectuales comunistas y que son marxistas de origen, no quedaba lindo del comunismo decirle totalitario. Arendt demuestra que tanto el régimen nazi como el régimen comunista, la Unión Soviética, Alan Turing le va a sumar, por ejemplo, a Khomeini, un régimen en Irán, porque se adecua exactamente igual, el de Camboya que nombró hace un rato Gonzalo se adecua, hoy en día el de Corea del Norte. O sea, si bien hay aspectos específicos que los hacen diferentes, hay aspectos centrales, sobre todo el régimen de partido único y la identificación entre sociedad, política, cultura, movilización, toda una misma cosa a través del partido. Y un líder, piensen hoy en el líder este loco que está ahí en Corea del Norte, pero no siempre son locos, ojo. Fidel Castro de loco no tiene nada, un tipo muy hábil, muy inteligente. Ahora, siempre es como que encarna la voluntad popular ese líder que está por encima incluso del partido. Lo que dice Alan Turing es que este tipo de regímenes en realidad está hablando de un Estado que es débil, porque lo que es fuerte es el partido, que está ocupando el Estado. Es un Estado, una organización. El Estado como tal no es fuerte, lo que es fuerte es el partido. Por supuesto que hacia el exterior uno percibe un Estado, digamos, importantísimo. El gasto militar es enorme, ¿no es cierto? El gasto militar es enorme. Pero insisto, el que es fuerte es el partido, hacia adentro y hacia el control social y hacia la movilización popular, porque en última instancia es muy difícil el momento más de terror y qué sé yo, mantenerlo mucho tiempo, y entonces la gente termina de alguna forma asintiendo la existencia de ese régimen, por lo menos así fue en el siglo XX. O sea, es como que se destruye la figura del pueblo, se confisca la figura del pueblo, ¿está? Y en lugar de haber una administración, hay una clientela, no una clientela de planes, una clientela en un sentido mucho más brutal, mucho más brutal. También acaba no termina de incluirlo Arendt, pero podemos incluir el fascismo, yo por lo menos lo incluiría, al fascismo en cuanto a su idea, al menos, o sea, es más, la idea de la palabra totalitarismo la inventa Mussolini, ¿no es cierto? O sea, en Italia también se da. El comunismo ya vimos, y Alain Touraine agrega el Irán de Khomeini, y hay muchos otros, digamos, cuando él intentó armar el Estado Islámico, eso no había ninguna duda que es un Estado de tipo totalitario. Ahora, ustedes tienen la Arabia Saudita, que no pueden decir fácilmente que es totalitario, sino que es un régimen despótico, no es lo mismo, no ocupa todo, ocupa lo que es la parte del poder y los demás que anden en camello tranquilos, no pasa nada. O sea, no se mete con la cultura, con la sociedad. No, mientras no lo moleste el gobierno, no pasa nada. Para ser totalitario hay que ocupar todo, desde la política, desde el poder. Shapiro es el que dice que los estados totalitarios destruyen el orden jurídico. Destruyen el orden jurídico. De alguna manera lo que se pregunta Alain Touraine es si la globalización y las resistencias de tipo comunitaristas a la globalización no dan lugar a la existencia de nuevos estados totalitarios. Y él dice, más bien lo que son estados integristas
está pensando en los estados árabes, con una, digamos, no musulmanes, musulmanes es como si el estado cristiano, o sea, hay muchos cristianismos distintos, digamos, sino aquellos estados árabes que han hecho de la violencia una forma, o sea, y que han ocupado la totalidad. Por ejemplo, esto en Egipto siempre ha sido militarismo en general, no es en lo mismo los fundamentalismos. Los fundamentalismos árabes intentan ocupar en Irán, en Irak, intentan ocupar todo. En Irán de tipo religioso, en Irak no era religioso. Gaddafi, en Argelia, en Yugoslavia se dio de otra manera, no era un tipo de tipo religioso, pero había también un estado totalitario, ¿está? Entonces, él, cuando escribe esto todavía recién había caído el muro, se pregunta si este movimiento no puede dar origen a estados totalitarios, y dice que sí, pero que de alguna manera son estados totalitarios como no llegan a tener la enorme fuerza que tuvo la Unión Soviética. Para mí se está olvidando de China, porque la verdad es que China, por más que sea capitalista, es totalitaria. Los capitalistas están contentos porque hacen negocio con China, pero es absolutamente totalitaria. O sea, puede ser que haya un resquebrajamiento en la libertad económica, ¿no? La verdad no estoy muy seguro. Tengo mis dudas, digamos, ¿no es cierto? Ayer, no sé, hubo 6 casos de coronavirus en no sé dónde y 11 millones de personas la rodearon y cerraron toda la zona. Eso habla de un estado, por lo menos, despótico, a un nivel muy fuerte, y además la gente acata. Además la gente acata. ¿eh? No es menor que la gente diga, bueno, está bien. Bueno, dentro de este mismo concepto tenemos que de alguna forma meter, quiero verla ahora, algunos movimientos que han existido en Occidente que tienen o han tenido vocación totalitaria. Francia, en Austria, en Bélgica, ha habido movimientos de derecha, integristas, Le Pen, la hija de Le Pen, etcétera, que han tenido esta vocación totalitaria. En otros casos, no, se han terminado yendo por el lado de la democracia. Esto en Italia siempre ha pasado, ¿no? El Partido Comunista Italiano ha terminado siempre siendo democrático, y después la Alianza Nacional, que es fascista, digamos, se ha terminado uniendo digamos, al sistema político. Esto es lo mejor, obviamente, No, o sea, lograr que estos grupos dejen esa xenofobia y esa idea porque acá, frente a la globalización, muchas veces la idea fuerte es lo nacional, y el peligro de eso es el integrismo, y el peligro de eso es que para hacerse fuerte frente al otro, se vuelvan totalitarios, es la gran tentación, obviamente, pero ya viene acompañada de xenofobia, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí es que, bueno, mirándolo desde el otro lado, a la idea de populismo, que lo vimos la vez pasada, no siempre el populismo es un proyecto totalitario, ni mucho menos, sobre todo en Latinoamérica. O sea, muchas veces han sido movimientos populares, en cuanto a que han incorporado cantidad de población, etcétera, en formas a veces no muy democráticas, pero han terminado con aperturas democráticas. Otros han abierto, por el contrario, el camino al totalitarismo, como el caso de Chávez, que no se puede decir aún que sea totalitario, porque sigue habiendo otros partidos menores, por más que él sea Maduro, el del pajarito, sea un dictador. O hoy en día Cuba es muy difícil, digamos, queda feo, porque uno, la remera del Che Guevara la usamos todos, pero lo que pasa es que hoy en día el régimen cubano es mucho más una dictadura que un totalitarismo, en cuanto que no, digamos, no hay una violencia, porque todo lo que dijimos antes, por más que no haya un señor comiéndose a los chicos, hay violencia sobre el conjunto de la población que no adhiere
al régimen. Y acá, en todo este tema que vamos a ver, que estamos viendo, perdón, el problema central de totalitarismo para Arendt, una filósofa judía, es que se destruye la dignidad de la persona humana. Ese es el punto central. Se destruye esa dignidad de la persona humana. No se quedan solamente en una teoría, tomarán la teoría marxista algunos, otros tomarán algún refrito, porque estos grupos que son así de derecha suelen venir también de alguna vertiente marxista, digamos, o por lo menos así fue en el caso del fascismo, digamos, ¿no? Y en el nacionalsocialismo también. Ahora, obviamente eran anticomunistas rabiosos, eso no hay duda. Ahora, en los tres casos, el punto central es, en última instancia, no solamente la expropiación de figura del pueblo y todo lo que dijimos antes, sino que terminan destruyendo la dignidad de la persona humana. Hay una película, la recomiendo, está en el Divino Botón, está en Netflix, La mirada de los otros, que muestra ese régimen, digamos así, en el cual uno es controlado, vigilado, si bien, digamos, en principio no pasa mucho nada, en Alemania del Este antes de la caída del muro. Otra linda, si quieren divertir, Goodbye Lenin. Yo creo que con las películas uno puede aprender bastante. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede hoy en día? No alcanza, los movimientos nacionalistas no han apuntado hacia los totalitarismos, porque más bien apuntan al tema de los derechos, salvo en el caso de algunos grupos árabes, ¿no es cierto? Lo que sí hay muchos movimientos con esta vocación, que veremos si es totalitaria o autoritaria, ¿ya?